Saludos, queridos corderitos. Shabbat Shalom, o cualquier día que sea, Shalom también. Porque estamos en la presencia de Yahweh. Cuando estamos invocando a Yahweh, cuando estamos leyendo de su escritura, está el Espíritu. El Espíritu es su indicación de su presencia. Estamos ante la presencia de Yahweh por el Espíritu que emana de las escrituras, por el Espíritu que nosotros podamos tener ya, si es que hemos sido inmersos y recibido el Espíritu Santo y lo tenemos morando adentro, que nos ayude a entender lo que está escrito por el Espíritu, inspirado por el Espíritu en las palabras, en las páginas de las escrituras de la Torah. En todo, toda la escritura, toda es Torah, lo dice Timoteo. Y entonces tenemos que hablar mucho acerca de la condición del ser humano como terrenal, y la condición del ser humano cuando fue creado terrenal, pero con miras a lo espiritual, a lo celestial, inmediatamente, queridos corderitos. Y luego pues se estancó, hubo una caída, en vez de subir para arriba para lo espiritual, el hombre descendió, se hizo más carnal, se hizo más mundano, más apegado a la cosa del mundo, como plan de Satanás para dañar, para frustrar el plan de Yahweh, pero no pudo. Yahweh sabía que eso iba a pasar, queridos corderitos, y tenía antídotos, tenía remedios escritos, incorporados en las escrituras. Él sabe el fin desde el principio, así que nada le cae como sorpresa. Vamos a ver, queridos corderitos, pues se llama nacido de la sangre y carne o del barro, y nacido del espíritu, de lo celestial, de lo espiritual, queridos corderitos. Empecemos. A lo mejor tenemos que hacer 2 audios para cubrir todo este material, todas estas evidencias bíblicas, textos escriturales que tenemos. Salmos 92. Oigan, presten atención. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Elohim. Desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque donde Yahweh está en la eternidad, pero donde estamos nosotros no es la eternidad ahora mismo. Son días que pasan, 7 días que tienen un equivalente milenial, cada uno de ellos 7,000 años. Y si Yahshua se hubiera quedado aquí en la tierra sin morir, porque no pecó, igual que Adán, que si no hubiera muerto, no hubiera pecado, no hubiera muerto, estuvieran por aquí en la tierra caminando todavía, y llegaría la eternidad al final del 7º milenio y seguirían ellos en la eternidad caminando. Pero Yahshua subió a la altura de los tronos celestiales, y allí está. Es necesario que el cielo los retenga hasta el momento de venir a restaurar todo en la tierra y en el cielo. Pero entonces él creó, Yahweh creó 7 tiempos, 7,000 años de la eternidad. Dividió para la tierra, para nosotros los humanos, su creación. 7 días y luego otra vez la eternidad. Cuando nosotros lleguemos al 7º día, seremos hechos eternos con ellos y entremos en la eternidad con ellos. Pero nosotros venimos de la eternidad también, desde antes de la fundación del mundo. Antes del primer día de la creación existíamos como aguas celestiales de arriba, y los demás eran aguas de abajo. Existían, venían de la eternidad las aguas de abajo, pero no van a vivir para siempre porque no adquieren estatus espiritual celestial. Para eso hay que nacer de nuevo, hay que redimirse, y ellos no quieren que Yahshua los redima ni nacer de nuevo. Tienen que nacer del espíritu, no de la carne. Nosotros nacemos de la carne y del espíritu después. Ellos nacen solamente de la carne, queridos colegas. Antes de que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Elohim. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, regresen, hijos de los hombres. Haces que el hombre regrese a la tierra cuando se muera. Hace que el hombre se haga polvo y luego dice, levántate, levántense, hombres, hijos de los hombres, resuciten, vuelvan a la vida. Tú dices eso, tú tienes el poder, Yahweh, asombroso.
Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. 1000 años, querido colega. Efesios 1:4. Hablando Pablo de él, de Yahweh, por medio de su hijo Yahshua. Dice, él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Mashiach. Según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven lo que decimos? Nos escogió, existíamos, éramos agüita. Como aguas éramos. Una mole de agua. De ahí salimos todos, cada uno con nombre y nacemos. El agua simboliza el espíritu también. Nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual allá arriba en el cielo, en los lugares celestiales, desde la eternidad. Según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, querido pueblo. 1 de Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo, celestial. Nosotros tenemos que ser hechos a imagen del celestial. Fíjense que fuimos hechos a imagen de Yahweh, de Elohim, que es celestial, pero tuvimos una caída y ahora tenemos que ser por el Hijo hechos otra vez imagen del celestial, imagen del Padre, por medio del Hijo. El primer hombre es de la tierra terrenal. El postrer hombre, o el segundo hombre, porque ahí nada más quedó, es del cielo celestial. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Esto es, querido Codrito, en LPS, Salmos 2, versículo 6. Yo mismo, dice Yahweh, he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto de Yahweh que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo Yahweh, yo soy tu padre, yo te he engendrado hoy por medio del Espíritu, que no es otra persona, entonces sería hijo del Espíritu, él es hijo del Padre, él es hijo de Yahweh el Padre, no del Espíritu Santo. Fue hijo del Padre por medio del Espíritu Santo. Y Yahshua nació como hombre, pero con el Espíritu Santo, que es su esencia por dentro. Nosotros nacemos con la plenitud del Espíritu Santo, como nació Yahshua. Solamente el unigénito de Yahweh, el escogido de Yahweh, el hijo único de Yahweh, tiene ese privilegio de nacer con la plenitud del Espíritu. Porque su padre, Yahweh, es Espíritu Santo, queridos codritos. Salmos 89:27. Dice antes, acuérdense, en Salmos 12, que lo consagró como rey sobre Sion, su santo monte. Ahora dice, yo lo haré además mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, mi hijo, mi primogénito, y que va a reinar sobre los reyes de la tierra. Seguimos recopilando información, seguimos añadiendo, sumando a lo que ya tenemos. Recuerden, haces que el hombre sea... Perdón. Y dijo, en Génesis, querido pueblo, y dijo Elohim, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Elohim al hombre a imagen suya, a imagen de Elohim lo creó. El hombre era a imagen y semejanza de Elohim, pero Satanás lo hizo caer de ese estatus, y ya no es la imagen y semejanza de Elohim que era cuando fue creado. Tuvo, miren, una caída, un descenso en esa pureza, en esa semejanza, en esa kadushá que tenía. Recuerden, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Con eso fue lo que pasó. Entró la muerte, entró el pecado, y la muerte mató al hombre, nos mató a todos. Pero dices, después que el hombre se hace polvo, tú puedes decir, vuélvanse hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche.
Génesis 5:3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso Set. Miren lo que dice. Si Adán y Eva no hubieran caído, ellos eran a imagen y semejanza de Elohim. Hubieran tenido hijitos a imagen y semejanza de Elohim también. Pero como cayeron, a los 130 años Adán engendró un hijo a su semejanza. Ahora, a la semejanza caída que Adán tenía. A su imagen y semejanza caída. Lo dice aquí. Engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. No conforme a la imagen de Yahweh, de Elohim, no. Conforme a su estatus caído que tenía Adán y Eva. Y le puso por nombre Set. Salmo 51:5. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Igual a todos nosotros, queridos Rodrigo, a todos los humanos. Éxodo 12:13. Pero la sangre, recuerden que somos primogénitos, pero somos inmundos ante Yahweh. No somos ni como cabros, ni como ovejitas, que son animales kosher, son animales puros. Nosotros necesitamos esos animales que nos rediman. Esos son superiores a nosotros. Imagínense el estatus del hombre. En cuanto a pureza, estamos por debajo de los cabros y de las ovejas, queridos. Los cabros y las ovejas no fueron los que pecaron, además, fue el hombre. Necesitamos de un sacrificio, de un cabro o un animal puro para redimirnos a nosotros de tan impuros que somos. Alguien dirá que nosotros valemos más que un cabro. No si no somos redimidos por ellos. Y hoy en día la redención es por Yahshua, el Hijo, queridos. Y entonces ahí se empezó a ver en Éxodo, a la salida de Egipto, este proceso de redimir a los hijos de los hombres escogidos del pueblo de Yahweh escogido, que era Israel, saliendo de su opresión en Egipto, para ser redimidos, para ser purificados en el desierto por medio de la palabra y por medio de la obediencia y la fe. Pero no se pudo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dice Yahweh, y yo veré la sangre, y pasaré de vosotros, pasaré por alto sobre ustedes, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo pase y vea la sangre de que fueron redimidos por el Cordero Pascual. Y si yo no veo la sangre, dice Yahshua, si no han sido redimidos, olvídense que van a morir los primogénitos en Egipto como si fueran egipcios. ¿Y qué hicieron los israelitas? Mataron todos los corderos, cada uno en su casa, y pintaron la sangre donde Yahweh dijo para cuando él pasara la viera. Y ninguno murió, ninguno de los primogénitos de Israel murió en la plaga de los primogénitos de Egipto. Porque Yahweh dijo, yo pasaré y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Eso me va a indicar a mí la sangre en los dinteles y las puertas, si los que están adentro están redimidos y cubiertos por la sangre del Cordero o no. Si yo no veo sangre, allá va a haber mortandad allá adentro, porque no se redimieron. Primera de Corintios 15:49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, ¿ven? Porque tenemos la imagen del terrenal, ya no tenemos la imagen de Elohim. No somos imagen y semejanza de Elohim ya, tanto como lo éramos al principio antes de que Adán y Eva pecaran. Tuvieron una caída y ahora somos hechos a imagen y semejanza de Adán. Somos hijos de Adán igual que Set, hechos a imagen y semejanza suya, no de Yahweh, no de Elohim. Pero tal como hasta ahora hemos traído la imagen del hombre terrenal, traeremos también la imagen del celestial después. Sí, recuperaremos el estatus que teníamos previamente. Seremos hechos a imagen y semejanza de Elohim, del celestial, queridos padres. Romanos 5:9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre,
Seremos salvos de la ira de Yahweh por medio de Él. Ya no solamente que seremos redimidos por su sangre, ahora mucho más. Ahora pasa Yahweh y ve la sangre si estamos en Yahshua. Si creemos en Yahshua, si le pedimos a Yahshua, si hemos sido inmersos en su nombre, si tenemos el Espíritu, si le cumplimos los mandamientos, estamos en Yahshua. Yahshua dijo, si me amáis, guardaré los mandamientos de mi Padre. Somos justificados por su sangre, pero mucho más ahora seremos salvos de la ira de Yahweh por medio de Él, por medio de Yahshua. ¿De quién? ¿De quién seremos salvos? De la ira de Yahweh, queridos codritos. Job 14:4. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, dice. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, ningún, refiriéndose tú, yo, mi papá, ustedes, mis hijos, mis nietos, otros seres humanos, ninguno, Yahweh, no hay en este planeta uno. No había venido el Hijo Yahshua todavía. Lo sabía, si todos los humanos somos iguales, ¿quién podrá servir de redentor de otro? ¿Quién habrá que no peque? Todos pecamos, todos estamos en muerte, nadie puede sacar de la muerte a nadie, estamos todos igual. Hasta que nació Yahshua y no pecó, y no merecía la muerte, y se sacrificó por nosotros para que nosotros no muriéramos, o si muríamos, pudiéramos ser redimidos, sacados del Sheol, sacados de la muerte, resucitados, queridos códigos. Hechos a imagen y semejanza de Elohim, que no tenemos esa imagen y semejanza cuando nacemos, porque nacemos imagen de semejanza del terrenal de Adán, pero mediante Yahshua nos hacemos espirituales, nos hacemos celestiales, a imagen y semejanza del celestial. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Dice Job. Yo le contesto, dice nadie. De los seres humanos tienes razón, Job, nadie. Pero Yahweh va a mandar a su Hijo. ¿Quién? Yahshua nos podrá hacer puros a nosotros los inmundos. ¿Sabe Job? Ya lo sabe él, querido Job 15:14. ¿Qué es el hombre para que sea puro, o el nacido de mujer para que sea justo? Nada, no somos nada, es verdad, no somos nada. No podemos hacernos justos nosotros mismos, no podemos hacernos puros nosotros mismos. Necesitamos el favor de Yahweh. Yahweh, ayúdanos, compadécete, tennos misericordia, haznos puros, purifícanos, lávanos, tennos misericordia, líbranos de tu ira, bendito sea. Job 25:4. ¿Cómo puede un hombre pues ser justo con Yahweh? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Salmo 51:10. Miren la respuesta de David. El desespero. Crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazme puro, hazme bueno. Yo sé, no se puede, tienes que hacerlo tú. Yo no puedo. Betsabé no puede hacerme puro, hacerme limpio, hacerme nuevo. Yo no la puedo hacer a ella. Nadie puede hacer a nadie. Ningún humano puede. Todos somos inmundos. Todos somos como lo mismo. Tú sí puedes. Tú puedes, Yahweh. Renueva el corazón en mí. Hazme puro, hazme limpio. Crea en mí un corazón limpio. Hebreos 12:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, Yahshua entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. ¿Ven? Se sacrificó una vez. Con eso basta, con eso pasó y nos hizo, como sumo sacerdote nuestro, interceder por todos nosotros, los redimidos por Él, los que creemos en Él, los que le obedecemos. Eterna redención. Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Yahshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ven, queridos, los que no andan como mundanos viviendo por ahí según el mundo, los que andan viviendo como espirituales, como seres celestiales aquí en este mundo, como si fueran extranjeros o peregrinos en este mundo. Así vivimos nosotros, queridos.
Juan 1:12. Pero a todos los que les recibieron, a todos los que recibieron a Yahshua, el Cordero, el que puede redimirnos, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Yahweh. Es decir, a los que creen en su nombre y que no nacieron de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de la carne, sino de Elohim. Miren otra vez, queridos. A todos los que les recibieron, a todos los que le aceptamos como ofrenda, sacrificio nuestro, como redentor nuestro, Yahshua nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Yahweh. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Elohim. No nacimos porque a mi papá le dio la gana de, vamos a tener un hijo aquí, fulana. Yahweh lo puso, esta noche ustedes van a tener un hijo. Y esta agüita desde la eternidad que yo he escogido, porque ustedes han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, van a ser a través de esa concepción que va a ocurrir hoy. Así, planificado, no al azar, no así como que Yahweh no tenía control. Él nos puso para nacer de quien íbamos a nacer, en donde íbamos a nacer, en el tiempo que íbamos a nacer. Y nacimos cuando Él quiso, y no cuando quiso mi papá ni quiso mi mamá. Que no se opusieron a que yo naciera, como quiera, querido. Problemas se hubieran buscado. Si se oponen a que nazca un ungido, un escogido, se buscan un problema a los papás, ¿saben? No se lo quieren buscar. Miren otra vez, Colosenses 2:1. En Él, en Yahshua, también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Mashiach. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Mashiach, que es la hecha por el Espíritu, la circuncisión del corazón. Juan 3:5. Dijo Yahshua: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que nacer de nuevo para entrar en el reino. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice Pedro en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no tienen problema porque ustedes creen en Yahshua, recibieron a mi hijo Yahshua y están incluidos en todo, y eso nos da el derecho de ser hijos de Yahweh, la potestad de ser hijos. Y de clamar, y de recibir promesas y misericordia y salvación eterna, queridos siervos. Bendito sea. Bendito sea nuestro amo, bendito sea Yahshua, que el querido siervo sufrió tanto. Usted no se les olvide nunca lo mucho que sufrió, lo que le hicieron y que soportó por nosotros pecadores, lo que soportó así, sin conocernos ni nada, pero nos conoció desde antes porque nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos cosas distintas. Las aguas de abajo nacidas de la carne, las de arriba nacidas del Espíritu, queridos padres. Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, mas no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. No de la carne que se corrompe, sino de una simiente que es incorruptible, el Espíritu, del Espíritu nacimos. Primera de Corintios 15:50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Yahweh. Primera de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Yahweh practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él. La simiente incorruptible de Yahweh, el Espíritu, permanece en nosotros, y eso nos dice a nosotros que es pecado y que es no. Ninguno de nosotros, dice en Primera de Juan 3:9, que es nacido de Yahweh, practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él.
Todo el que hace justicia es nacido de él. Ahí tienen quién ha nacido de él, el que hace justicia, el que no hace daño, el que no hace injusticia, el que busca el bien de su prójimo, el que ama a su prójimo, el que no le hace daño, el que le hace el bien, el que lo ama, el que lo perdona, el que le extiende misericordia. Ese es el Hijo de Yahweh, es el que hace justicia, queridos codritos. Y estamos leyendo en 1 de Juan 2:9. Todo el que hace justicia es nacido de él. Es nacido del Espíritu. Casi dice que el hombre terrenal no puede ser justo. Lo dijo Job. ¿Quién puede ser justo de los nacidos de mujer? ¿Qué hombre puede ser puro? Ninguno. Yahshua nos hace, no somos, pero nos hace puros, nos hace justos, mediante el lavamiento de su palabra y por la obra del Espíritu. Juan 3:3, queridos codritos. Y vamos a tener que cortar aquí. Respondió Yahshua y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. El que no nace de nuevo, antes dijo, el que no nace del Espíritu no puede heredar el reino de Yahweh, no puede entrar en el reino de Yahweh. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Del Espíritu. Del Espíritu. Vamos a la segunda parte de este maravilloso mensaje con el favor de nuestro Abacadosh Yahweh, queridos cielos.